Ay, Dios mío. Buen día, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí en la nave con nosotros. Si oyen el público, todos los hermanos que están aquí, si usted tuviera el privilegio de verlos, son como 100 y pico. En espíritu y en verdad. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de llegar a la casa del Señor, de congregarnos, de sentarnos a los pies de Cristo, de abrir su palabra y de aprender de su palabra para ser edificado. Bienvenido a las personas que se unen al live, a la, ¿cómo se dice? A la transmisión en vivo por Facebook Live. Y este que le habla es su hermano Jeff Núñez. Cariñosamente el profe. Así que si usted siente decirme el profe, lo recibimos, o Jeff, como usted quiera. Y hoy estamos hablando, trataremos acerca de la carta de los Romanos. Romanos capítulo 16. Sabe que las personas que han estado asistiendo al estudio y sintonizándonos online, saben que nosotros hemos estado tratando de Romanos capítulo 16, una epístola poderoso, para muchos considerado como la mayor de las epístolas, y para muchos considerado el mayor de los libros en el Nuevo Testamento. Y debido a que trata de una manera particular de la esencia del Evangelio, del porqué de las cosas, nos los detalla, nos los explica. Y si usted recuerda, la primera parte de este libro habla acerca de las malas noticias. Sabe que hoy en día nos hemos olvidado de las malas noticias, y por lo tanto muchas personas no pueden apreciar las buenas noticias del Evangelio, porque no conocen las malas noticias. Esto yo lo puedo ver como, de la manera que yo lo puedo comparar, es que cuando tú vas donde una persona que es rica y tú le ofreces un pedazo de pan, la persona te va a mirar como si tú lo estuvieras insultando, porque para él de seguro tú le estás diciendo: ¿Tú qué tú crees? ¿Que yo tengo hambre? Si va donde muchos pobres que se creen que son ricos, pueden sentirse insultados por el pedazo de pan. Pero si va a uno de esos países donde las personas no saben qué van a comer en el día de hoy, mucho menos en el día de mañana, y ofreces un pedazo de pan, esas personas van a estar agradecidos contigo para toda la vida. ¿Usted sabe qué, hermanos? Todos nosotros somos aquel o aquella pobre persona que necesitamos un pedazo de pan. Aleluya. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces el Evangelio se hace eco de este sentimiento y te hace ver cuál es la necesidad. Y esto Pablo lo explica en los primeros 4 capítulos, cuando explica y prueba que todos estamos bajo el pecado, sin excepción de nadie. Tanto judíos como gentiles, todos estamos en la misma condición delante del Señor. ¿Cuál es esa condición? Pecador, condenado. Después en la mitad del libro te hace saber las buenas noticias de que Cristo vino para solucionar ese problema. Él lo solucionó por él mismo, tomando sobre sí mismo el pecado del mundo, para que por medio de la fe entonces nosotros nos hagamos partícipes de ahí que viene la bendición. ¿Cuál es la bendición? La comunión con Dios, la reconciliación con Dios. Y eso solamente sucede a través de la fe
que podemos recibir cuando creemos en Jesús. Ahora bien, la última parte, él te dice, como quien dice, tú sabes que ya yo te dije mucha teoría o sea, muchas cosas técnicas de lo que es, te lo dije con palabras. Ahora quiero que tú veas cómo esto que yo te dije con palabras se manifiesta. Gracias, pastor, es mi segunda voz. Tú sabes que cuarto bate, papá. tú sabes que no sé, esta ilustración no va. Pero es que tú sabes, yo cuando crecía, yo crecí en un ambiente urbano, ¿me entiendes? Un ambiente urbano. Y los cantantes urbanos siempre tienen una segunda voz. Que ellos van cantando y van tirando sus rimas y el segunda voz lo va completando para que no se le vaya el aire, tú sabes. Entonces, Pastor Ángel es mi segunda voz. Te quiero, Pastor Ángel. La tercera parte del libro habla de cómo se manifiesta la realidad del Evangelio. Yo no sé usted, pero yo muchas veces en mi vida, yo me miro al espejo, tú sabes, y todos tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Muchas veces en mi vida yo me miro al espejo y yo digo, Señor, manifiesta la realidad del Evangelio en mi vida. Porque yo no sé si tú te has sentido así en algún momento, pero en muchos momentos yo me he sentido como que, ok, lo que estoy leyendo suena muy bien, pero no lo estoy viendo manifestándose. No lo estoy viendo manifestándose. Y el apóstol Pablo mismo en esta epístola habla acerca de eso. Habla acerca de las debilidades del cristiano. Habla acerca de la ilustración de esa miseria que a veces se siente alguien cuando dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer, eso hago. Mas lo que hago no lo quiero hacer y viceversa. Pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amen. Muchas verdades tan bellas que hemos aprendido en esta epístola. En el capítulo 16, quiero que abran su Biblia en el capítulo 16. Vemos entonces cómo la realidad de la comunidad cristiana se manifiesta a través del amor que el mismo Pablo manifiesta, particularmente refiriéndose a personas específicas en Roma. Fíjate que en una iglesia donde él nunca ha ido, porque si se acuerdan en el capítulo 1, él nunca ha estado en la iglesia de Roma. Sin embargo, en esta epístola, él menciona por nombre, escuche bien, él menciona por nombre a 27 personas. Voy a ver aquí. 27 personas mencionadas por nombres, 2 personas que no mencionan el nombre y varios grupos de creyentes, de personas que se alojan en diferentes iglesias. Yo le voy a pedir a los hermanos que busquen a Romanos capítulo 16, pero ¿sabe qué? Antes de ir a Romanos, yo creo que falta algo. ¿Ustedes no creen? ¿Quién me dice que falta? Una oración. Falta una oración, mi gente. Un cafecito. Y un cafecito, dice la pastora. Yo lo recibo en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de una vez más reunirnos en esta casa, Padre. Padre, esta casa que hemos dedicado a ti. Esta casa que hemos dedicado como base donde tu iglesia, tus hijos, se reúnen, Señor, para aprender de ti, para ser bendecidos por las cosas que tú nos das a cada uno, para crecer, para nutrirnos. Padre, te pido en este día, en esta noche, que seas tú enseñándonos y ministrándonos, que seas tú, Señor, transformándonos, haciéndonos, Señor, aleluya, mejores creyentes, mejores hijos, mejores hermanos.
Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese bien. Quiero que vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Cuando lo tengan, le digan amén. Amén. Muchas personas cuando ven la lista de nombres que hay aquí, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿a dónde se acaban los nombres? Se acaban aquí, ok, déjame empezar de aquí en adelante, porque estos nombres, ¿qué puede uno sacar de nombre? ¿Te acuerdas? Pero le damos gracias a Dios, que Dios es un Dios personal, tú sabes, es un Dios personal, y aunque muchas de las personas que están aquí, ustedes no conocen, yo no conozco, son esas mismas personas que han sido instrumentales para que hoy nosotros tengamos la palabra de Dios. Para que hoy, por medio de esa sucesión de creyentes y de expansión del Evangelio, nosotros podamos gozar de todo lo que tenemos hoy en la comunidad de Cristo, en la comunidad de la iglesia. Y muchas fueron mujeres. Oh, y muchas fueron mujeres, dice. Pero de eso no vamos a hablar hoy. No, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. Eso fue un buen punto. De hecho, mira, yo aquí observando, aquí entre las personas que estamos, la mayoría son mujeres. Amén, un aplauso. Hombres trabajadores. A veces cometemos el error, pastor, tú sabes, hacerlo como la guerra de los sexos. Sí. Los hombres contra las mujeres. Correcto. Hermano, eso es antibíblico Ahí está. y contrario al propósito que Dios ha planteado para nosotros, ¿ok? Gracias, hermano. Quiero que ustedes sepan esto, ¿ok? No deje que la cultura de esta tierra empañe la cultura del reino que debemos tener, ¿ok? Ahí está. Aleluya. Fíjate. Vamos allá. Es más, vamos a leer. Vamos a hacerlo de 2 en 2. Y si se acaban de aquí atrás, pues no se preocupe, Amén. que le queda tiempo para participar. Pastor, tírate 2 versículos ahí. Vamos allá, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibas en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saluden a Andrónico y a Junia, que son judíos como yo y que estuvieron en la cárcel conmigo. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, quien gracias a nuestro Señor Jesucristo es un querido amigo mío. Como la dama, ayuden a la dama. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estapis, amado hijo. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Eso. Mi padre. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito. Oh, pregunté.
Pregunte a Andrea, hermano, Oh, al versículo 54. a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Oye, qué lindo. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser bien, conocida de todos, por lo cual me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan a Timoteo, mi colaborador, y Jason y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gael, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. La iglesia dice, amén. Aleluya. Fíjate cómo esta carta, cuando cierra en el último capítulo, como que nos da ese sentido de realidad, o ese toque de realidad, como que nosotros lo leímos y cuando estamos en esos capítulos pensamos que esto es un libro teológico, ¿me entiendes? Esto es un libro teológico, un libro bien técnico, donde nosotros estamos estudiando, pero qué bello cuando en el último capítulo nosotros podemos ver la realidad de la comunidad cristiana. Acuérdese que en este tiempo que el apóstol está escribiendo, la mayoría de los teólogos están de acuerdo que es un tiempo donde ya había muerto un emperador que se llamaba Claudio. ¿Okay? Claudio era un emperador que quería limpiar, por favor bajen el volumen, quería limpiar con toda religión extraña que no pertenecía a Roma, y quería establecer pues la religión romana. La religión romana que tiene como principal énfasis la adoración al César. ¿Me entienden? Entonces, mire que lo que pasa, que muchos de los judíos en ese tiempo, cuando se levantó Claudio, tuvieron que huir de Roma, salir de Roma. Acuérdese que lo que se refería en ese tiempo como Roma es lo que hoy conocemos como Italia. Entonces, después que este hombre murió, pues ya ese edicto pues caducó. Entonces ellos pudieron volver para atrás. Y es por eso que Pablo puede conocer aunque él no ha estado ahí, Pablo puede conocer a mucha de esta gente, porque acuérdate que la comunidad cristiana en aquel momento era una comunidad muy unida. Y le tengo una noticia. La comunidad cristiana
hoy en día es una comunidad unida. Amén. Te dice que usted está hablando, hermano Jeff. Espérese un momento. ¿Ah? Oh, ok. Yo sé que muchos se han confundido porque usted puede diferir de mí, ¿ok? Yo quiero que ustedes hoy se sientan en la libertad, aún aquellos que nos están viendo por el live, de si no están de acuerdo con algo que yo diga, pues pónganlo en los comentarios, o ustedes levanten su mano y digan, hermano Jeff, la macate, como dicen en mi país. O como dicen en la calle hoy en día, pusiste un huevo. Oye eso. Yo quiero que ustedes puedan diferir conmigo. Pero la comunidad cristiana hoy en día es una comunidad unida. ¿Por qué usted dice eso? ¿Por qué yo digo eso? Porque yo he visto personalmente cómo, aunque quizá tengamos ciertos credos que son distintos entre muchas iglesias o ciertos énfasis en doctrina, cuando yo he tratado con verdaderos cristianos de tú a tú, yo he notado que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Cuando yo he tratado de tú a tú, no de grupo, porque el problema en los grupos es que cuando entonces empezamos a hablar de los grupos, cuando tú te encuentras con una persona, no se conoce ninguno de los dos, ¿verdad? Los dos son cristianos, él no sabe a qué iglesia tú vas, tú no sabes a qué iglesia ella va. Se encuentran y empiezan a hablar y sale a relucir Cristo. Tú notas que hay una cercanía a esa persona que tú dices, espérate, este es un hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema sucede cuando Cristo mismo dijo que que teníamos que dejar crecer el trigo y la cizaña, que se parecen, pero no son iguales. Muchas de las cosas que hoy nosotros identificamos como división es por la simple hecho de que el trigo y la cizaña están creciendo juntos. Fíjate que yo dije de la iglesia. Fíjate que la palabra dice que Cristo viene a buscar que una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, si Él la viene a buscar así, ¿cómo la va a encontrar? ¿La va a encontrar manchada? ¿La va a encontrar con arruga? Él la va a encontrar sin mancha. El hecho de que usted y yo podamos compartir el mismo edificio no necesariamente significa que yo y usted en aquel día vamos a ser llamados iglesia. Claro que estoy hablando en general, ¿verdad? Porque mi fe, mi esperanza y lo que yo anhelo es que así como yo estoy viendo la cara de cada una de las personas que están aquí, en ese día yo pueda ver la misma cara y aún más, ¿verdad? O sea, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Esa es mi esperanza y ese es lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué yo le digo que la iglesia no está unida? Porque entre los verdaderos creyentes no hay división. Fíjate que cuando Santiago le habla a la iglesia, él dice que donde hay división, ahí está toda obra diabólica. Entonces tú no puedes aplicar eso a esa iglesia que es el cuerpo de Cristo. A veces nosotros hablamos de la iglesia, de la novia, de manera que no deberíamos hablar. Acuérdense que estamos hablando de la novia de Cristo. Y a veces hablamos no, que la iglesia, nosotros los mismos creyentes, nos hacemos partícipes de ciertas cosas que se dicen, quizás las reposteamos, le damos share en Facebook, que son malas o que traen un mal nombre al cuerpo de Cristo y no nos damos cuenta del principio. Cuando usted entiende este principio, usted va a ser muy libre y se va a quitar muchos prejuicios de su mente. ¿Cuál es el principio? La puerta está abierta para todo el mundo. No el trabajo tuyo ni mío
el quitar la cizaña y separarla del trigo. Ese trabajo de Dios. Y Dios, cuando llegue su tiempo, lo va a hacer. Afortunadamente, para esta iglesia en la que Pablo está hablando, había algo que separaba la cizaña del trigo así. ¿Quién me puede decir? Algo que sucedía, que todavía sucede en muchas partes del mundo en este tiempo, entre los hermanos, que separaba la cizaña del trigo rápido. ¿Qué era? El servicio de entrega. Ok. There's a pending question now, ok. Que cuando siga aquí, la vamos a contestar, ok. Vamos allá. Hermano, no se quite de sintonía, que hay una pregunta que está pendiente. Fíjate bien. La primera, no se desesperen, vamos a llegar. Cuando yo diga ya, entonces ahí ustedes vienen. Ok, fíjate. La primera persona que se menciona aquí es la hermana Febe. ¿Qué le puedo yo a usted decir de Febe? Febe era, mira el título, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. El término diaconisa se traduce así en español porque está hablando de una fémina, pero en griego no tiene sexo, ¿ok? No es un término que tiene sexo. O sea, el término es diáconos, que significa servidor. En su definición más simple y sencilla, un servidor. Y en aquellos tiempos, pues, por ejemplo, las personas que cuando los apóstoles estaban comenzando, que dijeron, no es necesario que no podemos nosotros también ocuparnos de la palabra y también estar sirviendo las mesas. Eso es demasiado trabajo. Entonces ellos apuntaron a qué? Apuntaron diáconos, servidores, para que sirvieran la mesa. Lo que pasa es que a medida que pasa el tiempo, nosotros tendemos a adoptar ciertos títulos que en un momento dado son lenguaje regular. Lo tenemos no títulos, sino a nombres o pronombres que en un momento dado son lenguaje regular, lo tendemos a volver oficial. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hablamos, tal persona es un adorador. ¿Te has escuchado eso? Y se arma un debate, ¿verdad? Se arma un debate. Que adorador, no, que adorador somos todos, que esto y que el otro. Yo, tranquilo, mi hermano. Eso es solamente algo que sucede natural, con naturaleza en todo lenguaje. ¿Qué pasa? La persona que adora al Señor con su voz, por cierta manera, se le puso ese título de adorador. Pero se reconoce y se sobreentiende que todos somos adoradores. Pero esa palabra adorador, aunque su sentido simple aplica a todos, en un sentido de título, pues aplica a esa persona. En otros matices. En aquel tiempo, pasó lo mismo con la palabra diáconos. Cuando la iglesia empezó, todos los que servían eran diáconos. Luego estas personas se convirtieron como algo especial, ¿verdad? Se le dio como un título de, como que, déjame ver, ¿cómo lo digo? Un título oficial se le dio. ¿Cuál es el título? Un título oficial, el título de servidor. Ahí está. El que sirve, sirve, y el que no sirve. No sirve. Entonces Febe era diaconisa. Entonces, ¿qué pasa con Febe? Febe, este título de diácono también, de la manera que lo explica aquí, habla como que Febe era una persona que tenía cierta altura económica o posición económica que le permitía a ella tener personas en su casa, o sea, que la iglesia se congregara en su casa, y eso era muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el apóstol Pablo se refiere a ella, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. O sea, cuando Febe llegue donde ustedes, Dios quiere que ustedes, en lo que Febe necesite, ustedes la ayuden, que ustedes demuestren esa hospitalidad. Y tú sabes que me llama mucho la atención, pastor, el hecho de que el apóstol Pablo nunca ha estado ahí, pero por la autoridad que tiene,
le puede encomendar a ellos a que hagan ciertas cosas. Y no solamente por eso, el apóstol Pablo ha sembrado de tal manera que hay personas que están en Roma, un lugar donde él nunca ha estado, que deben su salvación a él, aunque él nunca ha estado en Roma. Lindo. Fíjate. Que la ayudéis en cualquier cosa que necesitéis, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Esta palabra, el segundo ayudado, es de donde nosotros sacamos hoy la palabra patrocinar, ¿ok? O patrón. En aquel tiempo, o sea, se deriva, es lo que te estoy diciendo del vocabulario, que cosas significan una cosa hoy y van adquiriendo una connotación distinta. Pero usted ha escuchado, por ejemplo, la Iglesia de Dios Pentecostal va a patrocinar a... ¿A quién patrocinamos, pastor? Diga. El Salvador. Te metiste tú solito ahí. Vamos El Salvador Cristian, deja misiones. a auspiciar. Abril 13. El colegio. Exacto. Va a patrocinar un colegio o una escuela en El Salvador. Quiere decir que la iglesia, esta iglesia, va a tomar de su dinero, de su fondo, de sus posibilidades, para ayudar a esa iglesia, para que esa iglesia esté bien. Esto hacía Febe. Luego, la segunda pareja, esta es una pareja que él menciona. Dice, saludad a Priscila y a Aquila. Yo sé que Omar está loca porque yo hable y suelte ahí y traiga paz con Priscila y Aquila. Yo sé que... Yo creo que ella tiene algo que decir. Yo sé que... Pero yo no le voy a dar la oportunidad ahora. Yo la voy a matar un poquito más. Ahora la hermana Zulma tiene algo del nombre de Febe. Muy interesante. Sí. Yo solamente busqué el significado. Ah, ¿qué significa? Eso es mucho. Radiante y pura. Ay, radiante y pura. Lo que se refiere era algo. Como lo describieron fue algo que fue en mi vida. Entonces, algo muy importante de la hermana Febe, ¿ok? ¿Por qué Pablo usted cree que le dice a ellos que la reciban? O sea, reciban el Señor como es digno de los santos. ¿Qué tiene que ver Febe en todo esto? Acuérdense que no era la costumbre de los judíos permitirle a ninguna mujer hablar o enseñarle a hombres. Por eso fue mi comentario sobre las mujeres, ¿ves? Exacto. ¿En serio? No solamente de los judíos, sino en el mundo antiguo. Period. No, espérese, pastora, no se desespere. No se desespere. Pero para alegrar más a hombres, Ajá. no solamente eso, la única versículo que dice recomiendo. Recomiendo. Oye, Febe tenía una encomienda muy importante, ¿ok? Porque Febe iba para Roma. ¿Y a quién le está escribiendo Pablo? A los romanos. La epístola más importante del Nuevo Testamento. Entonces a Febe se le dio de encomienda de llevar esta epístola a Roma. Pero Febe no se podía presentar en Roma y decir, mire todo, tú sabes, aquí estoy yo. Ustedes tienen un cafecito ahí. Febe tenía que ser recomendada. Y mira quién la recomienda, el apóstol mismo. Y dice, miren, yo les recomiendo a Febe. Febe aquí es una servidora. Ayuda a la iglesia patrocinando la iglesia. No solamente a la iglesia, sino a mí mismo. Lindo. Esa es la recomendación que el apóstol da de Febe. Un dato muy importante es que de las personas que menciona el apóstol Pablo, de las 27 y pico más los grupos que él menciona, de los 28, solamente hay muchas mujeres, pero son 11, ¿ok? Si yo tuviera la mente del apóstol, del pastor Ángel, yo le pudiera decir qué por ciento es 11 de 28.
Pero como no la tengo, usted dice 11 dividido entre 28 multiplicado por 100 y eso le va a dar por ciento, ¿ok? Vamos. Pero de esos 28 mujeres, él comienda, de esas 11 mujeres, él comienda a 6. O sea, más de la mitad. Personalmente, diciendo cosas de esas mujeres. Y de los hombres, solamente una tercera parte él comienda. So, hay un énfasis en Pablo en asegurarse que en la comunidad de los santos, en la iglesia, no se tenga ese sentimiento que se tiene o se tenía todavía, como dice la pastora, en muchos círculos, pero especialmente en ese tiempo que se tenía de que la mujer era inferior, ¿ok? La mujer no es inferior por nada. Eso es, amén. La mujer es simplemente diferente. Gloria ¿Qué a tú Dios. quieres decir con eso? Yo sé... Jesus. Espérate, dame un minuto. Tome agua. Señor, ¿cómo yo me salgo de esto? Saludos, Cindy. La mujer es simplemente diferente. ¿Qué pasa? Que Dios en su infinita sabiduría no iba a crear a dos hombres. No iba a crear a dos seres que eran iguales. Él crea al hombre y crea a la mujer. Los dos son diferentes, pero los dos se complementan. Entonces, el asunto, que el error que se comete hoy en día, el error que se cometía en aquel tiempo, ¿tú sabes cuál era? El hombre es superior. En este tiempo, pues muchas veces en estos países se vuelve la balanza y la mujer es superior. Mi gente, ¿por qué no nos vamos a la palabra? Y nos damos de cuenta de que cada ser tiene su oficina y su propósito por el cual fue creado, y son creados para complementarse, y cuando nos conectamos con ese propósito, ahí es que se desarrolla la obra de Cristo a través de ese propósito. O sea, no somos iguales, ni uno es mayor que el otro, sino que somos distintos. Ahora les digo otra cosa también. Hay oficinas que el hombre ocupa que son mayores, en cierto sentido, en autoridad, que la mujer ocupa. Asimismo, como cuando usted en su trabajo, usted está a su jefe y su jefe tiene una oficina mayor que la suya. Su jefe no es más hombre que usted, ni más mujer que usted, ni es mejor, ni es peor. Es simplemente oficina que él ocupa. Esto mismo pasa en el Padre y el Hijo. La Biblia habla que el Hijo es la manifestación, he is the exact representation of his being. Él es la representación exacta del ser de Dios, ¿verdad? Todo lo que el Padre es, el Hijo es en cuanto a su esencia, ¿verdad? Pero sin embargo, dice que el Hijo se somete al Padre y el Padre está sobre encima de todo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra lo creó. Y les dio oficinas distintas donde el hombre es la cabeza. Pero se nos mete en nuestra mente que cabeza es mejor o superior o lo que sea en cuanto a lo que Dios nos mandó a hacer. Y no se nos mete en la cabeza que es todo de acuerdo a un orden que tiene que estar en todos los lados. Imagínate que hoy por eso que pasan las divisiones en las iglesias, pastor. Y por eso que pasan los divorcios en la familia. Y por eso que hay tantos problemas en la juventud de hoy en día. Porque no entendemos el concepto de autoridad y de orden y lo confundimos con que tú eres mejor que yo soy mejor que tú, y el orgullo se nos mete por dentro y entonces nosotros queremos explotar el asunto. Una mano por allá, Billy, levantada. De la misma manera que mencionaste anteriormente, ¿verdad? Que es triste como siendo iglesia, muchas iglesias no han entendido ese principio del cual hablaste y se tiran a sí mismos. Y we're harming ourselves, porque somos la iglesia.
De la misma manera, hablando de este tema del hombre y la mujer y los errores que cometen, es que ver aún la iglesia, en pro de lo que es el movimiento de la liberación femenina. Okay. Y es que como se lo enseñamos a nuestras hijas. And I know a lot of people probably don't agree, but yo digo con toda la seguridad, es incongruente con la palabra. Eso es así. Porque nosotros fuimos creadas con un propósito en particular. And we're great. I mean, it's secular. Eso es así. Yes. So we should feel like tenemos que unirnos y hablar ese lenguaje de liberación femenina. Ese es el gran mal. El gran mal que ha venido a este mundo. And that's why we are the way we are hoy en día. Y triste de la iglesia hablando en pro de la liberación. And even teaching our young girls. Es incongruente con la palabra. So, fíjate que hay cosas que lamentablemente nosotros tenemos esa tendencia como seres humanos, ¿ok? Por eso es que quizás tenemos una discusión con nuestro esposo y, por ejemplo, si yo no saqué la basura hoy y tengo una discusión con mi esposo, con mi esposa, ella me va a decir, tú nunca sacas la basura. Y si ella no hizo algo hoy, pues yo le voy a decir, tú nunca haces eso. Porque nos vamos siempre a los extremos, ¿verdad? Nunca y siempre. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Qué pasa? Sí, muchos hombres también se han desviado del propósito por el cual Dios los creó, ¿ok? Y han maltratado a la mujer. ¿Y qué hace la mujer? La mujer cuando llega a su punto, entonces donde puede sobresalir, dice, ok, ahora yo te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste a mí y peor. Y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es perpetuando ese daño. Lo mismo sucede en este asunto, por ejemplo, de la esclavitud y de los negros contra los blancos. Los negros fueron esclavizados y ahora vamos a llegar a un punto donde va a ser un pecado ser blanco. Y no nos damos cuenta que eso no es el modelo de Dios, eso no es reino, eso es cultura y eso es... el enemigo es especialista en causar división. Él no divide sus rangos, ¿ok? Los homosexuales, no los homosexuales, sino las asociaciones que dirigen estos movimientos, las asociaciones de los feminismos, las asociaciones del aborto, todos se unen cuando quieren hacer algo en un mismo sentir. Se unen para promulgar lo malo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere meterse a la iglesia para crear la desunión, para que no nos podamos unir, para promulgar lo bueno. Entonces, fíjate bien, ahora que entremos a Priscila y Aquila, vamos a ver algo. Porque vimos a Febe, un dato muy interesante, que fue la que lleva la carta, que es la primera que se recomienda en esa carta, una mujer. ¿Ok? Ahora vemos a Priscila y Aquila. Yo sé que los dos nombres terminan en A, pero para el beneficio de los hermanos que están aquí, y que yo también pensaba lo mismo, que Priscila y Aquila eran quizás dos mujeres o no sé, porque terminaban en A. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre, ¿ok? Porque a veces uno no conecta dos cosas. A veces, por ejemplo, uno lee Hechos 18:2, donde habla de ellos, y lo presenta como una pareja, y después se nos olvida y lo vemos el nombre en otro lado y decimos, ven acá, este nombre suena como parecido, pero no lo es. Priscila la mayoría de las veces es mencionada primero que Aquila, ¿verdad? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a Hechos capítulo 18. Hechos 18. ¿Cuántos están gozando en esta preciosa noche? Amén, amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Ok, fíjate bien. ¿Están ahí? Estamos ready. Alguien que lo lea. 18 qué. Empieza en el 1 y termina en el 4.
Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Espera de ahí. Epa, ¿Vio? sí. Que dice a un judío llamado Aquila, natural de Pronto, recién venido de Italia, y a Priscila su qué. Mujer. Después yo lo leí en Romano y dije, Priscila y Aquila, que estos son dos mujeres. Sí, porque empezaron con mujer, todo esto es una línea Exacto, completa. exacto. Vamos. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Fíjate que es fuera de lo común que se mencione a la mujer primero antes que el hombre. Y a raíz de esto, pues se hacen muchas teorías, ¿verdad? Que cada una puede tener su pro, ¿verdad? Su grado de verdad. Pero lo que podemos ver es lo siguiente, que por ejemplo, puede ser que Priscila, la mujer, era una de las cosas que puede ser, que ella era proveniente de un estatus social más alto. O puede ser que Priscila era la persona que siempre hablaba, que tenía como ese carisma más dominante. Tú sabes, nosotros sabemos que hay parejas, ¿verdad? Sí. Hay parejas. Sí. Hay parejas donde... Go there. ¿Me estás escuchando? Sí. Santo. Hay parejas donde la mujer domina la mayoría de las veces. Hay parejas donde la mujer domina algunas de las veces. Pero en toda pareja la mujer domina. Yeah. Yeah. Y es fácil. Bien fácil. Y es fácil, pastor. Ahora es que estamos llegando. No, pero hay parejas donde la persona que es más carismática, que habla más, que está siempre delante de la luz, de las cámaras, es la mujer. Eso no tiene nada de malo, eso es cuestión de personalidad, ¿me entiendes? Entonces puede ser que Priscila era la persona que tenía ese carisma, esa personalidad. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que eso yo le digo a mi esposa, mi amor, si me estás viendo, te amo. Está dando. Yo le digo a mi esposa que si yo fuera igual que ella, uno de los dos fuera innecesario. Y que si ella fuera igual que yo, pues uno de los dos fuera innecesario. Entonces, eso es lo grandioso Eso es lindo. de lo que Dios hace. Eso es lindo. Eso es lindo. Piénsalo, pastor, piénsalo. No, ya lo pensé, es lindo. Lo recibe. Lo recibo. Yo necesito que tú hagas así, lo recibo. Entonces esto pasa con Priscila y Aquila, pero algo que es muy importante es que mira, ellos tenían la misma profesión de Pablo. Pablo era hacedor de tiendas, ¿ok? Algo que podemos ver es que Pablo tiene ese orgullo ese orgullo que yo tengo también, ¿tú me entiendes? De que yo me puedo parar en mis propios dos pies. Yeah. Y eso es un orgullo que yo no sé si orgullo es la palabra Él le llamaba correcta. su gloria. Él le llamaba, esta es mi gloria. Ajá, su gloria, como algo como que te enorgullece, pero no es de que enorgullecerte de mal, sino de bien, de que algo que tú haces y que te enorgullece. ¿Cuál es eso? Que yo no dependo de nadie. Yo me valgo con lo que Dios me ha dado, con mis manos, con eso yo trabajo. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la mayoría de los hombres pues tenemos eso, ¿verdad? Tenemos ese orgullo de que nos valemos por nuestras manos, de que nos podemos parar en nuestros propios dos pies, que no necesitamos esa ayuda. Y Pablo en ningún momento
él está de acuerdo con que se ayude a los creyentes, porque él mismo fue ayudado muchas veces, ¿ok? Y él mismo, él habla acerca de que el que predica la palabra debe comer de la palabra. Él no se pierde en eso. Pero lo que él dice, y esto yo lo entiendo, que mientras yo pueda trabajar con mis propias dos manos, no estoy preso. Porque cuando estaba preso no hay break, pastor, ¿qué se va a hacer? Mientras yo puedo, y acuérdese que en aquel tiempo no los presos eran perros. No dije que, estás preso, te vamos a dar 3 comidas, un break para que hagan el gimnasio y después, tú sabes, biblioteca. No. Usted iba para el lodo cenagoso, para el sótano, y si usted no tenía quien le llevara comida, ay de usted. Si usted no tenía quien le llevara comida. Y fíjate, mis colaboradores en Cristo Jesús, él los conoció en la sinagoga, ¿verdad? Él iba a la sinagoga a convencer. Y yo leyendo me di cuenta de que había una cultura donde, como aquí ustedes están como medio en pecado. Sí. Porque aquí yo veo que los hombres y las mujeres se sientan juntos. En aquel tiempo en la sinagoga, el hombre se sentaba de un lado, la mujer se sentaba del otro, ¿verdad? Y yo iba a una iglesia cuando chiquito. Yo iba a una iglesia cuando chiquito que era así. Que es más, en un lado decía damas y en otro lado decía caballeros. ¿Y puedes entrar con zapatos? Sí, con zapatos. Porque conozco una persona que va a una iglesia que se sientan así, pero no pueden entrar con zapatos. Ok. Pues, de tus pies, a la que yo iba se podía entrar con zapatos, pero muchas personas se cogen. Y lo que dije del pecado, broma, por si acaso las personas que están viendo empezaron tarde y no pueden entender el contexto. Pero también los hombres cuando se sentaban, y muchas veces las mujeres, pues ellos se sentaban con las personas que eran de su mismo oficio, ¿ok? Y me imagino que así fue que se pudieron conocer Priscila y Aquila y Pablo. Pero no solamente a eso, que hay como una gracia entre esta persona para el evangelio, para la expansión del evangelio. Porque ellos van haciendo tiendas, pero ellos van plantando banderas donde quiera que llegan. Fíjate que dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Esa frase es muy importante, mi gente. ¿Cuál es la pregunta que tengo pending? Adiós, se me olvidó. ¿Qué distinguía a los que son y no son los trigo de la cizaña? Prácticamente, en otras palabras. Ahí está. ¿Qué distinguía el trigo de la cizaña? Está en el 17. Escuche esta frase. Que expusieron su vida por mí. Que pusieron en peligro su vida. Dice así. Dice así, pero tú sabes que la mayoría de versiones en español lo transliteran, o yo no sé, yo creo que eso es un disparate lo que yo acabo de decir. Lo traducen no literalmente, o sea, lo traducen con un vocablo que se asemeje más al sentimiento de lo que quiere decir eso. Tu versión hace mucho eso con todo. Hay otras versiones que son como un blend entre uno y lo otro, porque nunca, ninguna traducción de la Biblia nunca puede traducir todo exactamente, porque no va a hacer sentido. No, ni siquiera traduciendo, ni siquiera en inglés nosotros hacemos eso. Cuando traducimos en inglés hay cosas, se llaman idioms, que nosotros decimos que si lo traducimos literal no hace ningún sentido. Entonces se acomoda la idea. Entonces la idea fue que pusieron su vida por mí, pero literalmente que pusieron su cuello. They lay down their neck. Pusieron su cuello en juego por mí. Esa es la idea. Haciendo relación a que era muy común la ejecución de la guillotina, ¿verdad? Entonces, esta gente pusieron el cuello, y yo creo que en español hoy en día se usa también esa frase, ¿verdad? Muchas veces. Ya mismo vendrá. Esa no es la frase, pero lo estamos pensando. Pues mira, aquí me gusta
esta versión, who risked their necks for my life. Que arriesgaron su cuello por mi vida. Entonces, lo que hoy en día y en aquel tiempo separa la cizaña del trigo es la persecución por causa del evangelio. Y déjame explicarte algo. Todo el mundo puede decir de palabras que va a hacer algo, pero es cuando la situación amerita que tú actúes conforme a esa palabra, que tú verdaderamente sabes si lo que dijiste era real, era simplemente un sentimiento o era una convicción. Ejemplo, pastor y yo somos panas, ¿verdad? Yo lo amo. Te amo también. Pastor, hasta ahora ni tú has tenido la oportunidad de mostrar tu amor de una manera que sea, que no haga duda, indiscutible. Ni yo tampoco he tenido la oportunidad de mostrarle mi amor por ti de una manera que sea indiscutible. Cuando se pone en juego mi comodidad, cuando se pone en juego mi reputación, cuando se pone en juego aún mi vida, y yo como quiera muestro ese amor, ahí es que verdaderamente se sabe. Y lo mismo sucede en toda relación de pareja, relación de trabajo. Todos nosotros le decimos a nuestro jefe, mi pana, yo estoy contigo, tú sabes lo que usted necesite. Usted me dice, usted mande, yo voy, pa, hasta que viene otro y te ofrece más dinero. Pana, mira, yo te agradezco la oportunidad. Gracias por la oportunidad que me has dado. Pero he encontrado un trabajo que está más alineado con mis metas en la vida. Y me tengo que ir. Nos fuimos. Y eso es solamente un ejemplo que te estoy dando. ¿Quién lo manda a estar ofreciendo? Pero piensa en esto. Cuando llegue el tiempo en la iglesia, donde por causa de la palabra y del testimonio de Cristo, te persiguen, te matan, te quitan tus casas, te quitan tu trabajo, y tú como quieras sigues firme, ahí mismo se limpia la iglesia de una vez. Tú sabes que hoy en día hay algo similar, pastor, y es el hecho de que hoy en día pues estamos bombardeados de tentaciones, ¿verdad? Tentaciones por donde quiera, en las redes sociales, en la televisión, en un billboard que tú vas pasando en el carro, en la radio, donde quiera que en el trabajo, donde quiera que tú te mueves. Yo creo que ninguna sociedad nunca fue bombardeado tanto con el pecado como hoy en día. Porque, por ejemplo, en aquel tiempo estaba mala la cosa, no se crea, porque no se crea que lo que Pablo está viviendo es fácil. En la sociedad que Pablo está viviendo, una mujer tenía un hijo, no lo querían, lo tiraran en la basura para que se lo comieran los cuervos y los perros. Y eso era legal, En la sociedad que Pablo vivía, se hacían cosas barbáricas. Que hoy en día usted dice, ¿cómo que gente puede haber hecho eso? ¿Verdad? Gente sin Dios. Gente sin ningún sentido de Dios. En aquella sociedad, si alguien quería estar con una prostituta, pues tenía que ir al templo, ¿verdad? Donde estaban las prostitutas. Tenía que moverse de su sitio, tomar una acción. Si no quería ir a la prostituta, pues ya, pues no pasaba por ahí y ya. Y claro, cada quien tiene sus propias tentaciones. Pero hoy en día, vamos a decir, el Señor te rescata de eso. Y tú te pones a ver el Super Bowl, ¿verdad? Tú estás viendo el Super Bowl. Y en el halftime, puede que te salga una o dos o tres digo. ¿Cómo? A veces
a veces se me olvida el español. No sé mucho inglés. Y no encuentro qué hacer. Pero la realidad del asunto es esto. Que, por ejemplo, hoy en día hay unas cosas que en Instagram que se llama de que OnlyFans, donde hay prostitución on demand. Que la prostitución no solamente es el contacto, la prostitución es cuando tú te muestras por paga de dinero también, ¿tú me entiendes? Hay tantas cosas tan oscuras y tan twisted, dobladas de la palabra, y muchas veces estas cosas se van infiltrando en la iglesia, y como hemos perdido ese contacto con el Espíritu Santo, pues no podemos identificar. Alguien dijo que cuando un cristiano de hoy en día le da una fiebre, la gente dice que hay un avivamiento. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que transportarnos y ver cuál es el contexto. Hoy estamos quejándonos de que no hay cristianos. Hoy la gente se está desviando de la palabra, de los principios, de los valores, de las cosas que se establecieron en esta nación, que esto y que el otro. En aquel tiempo no había nada, pastor, nada. No había cristianos en el poder. No había. Los cristianos eran tenidos como basura, perseguidos. No había de que ellos fueron que por medio del avivamiento del poder de Dios fueron poco a poco calando, infiltrando y plantando banderas en todos los estados de la sociedad. Fíjate que por los primeros 3 siglos de la iglesia, por los primeros 3 siglos, acuérdate que Febe tenía hermanos en su casa. Por los primeros 3 siglos la iglesia se reunió en su casa. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido? El sentido era: nosotros no tenemos dinero para estar botándolo en edificios. También tenemos que ser móvil, porque donde quiera que vamos y hacemos algo, cualquier cosa, pues nos desbaratan de una vez. Tercero, la mayoría eran judíos, y los judíos no podían hacer una asamblea, solamente podían hacer asamblea en la sinagoga. No podían juntarse en otros lugares que sea mucha gente, porque eran tenidos como que estaban planeando hacer un ataque. Imagínate esta persona que se escuchaba cuando ellos decían Jesucristo es el Señor, en vez de César es el Señor. Lo que tenían encima esa persona. Entonces esto causa que la cizaña y el trigo se separen. ¿Por qué? La cizaña no está dispuesta a arriesgar su vida por causa de Cristo. La cizaña no va a soportar eso. Hoy en día, si vamos al siglo XXI, entonces, ¿qué es lo que va a pasar, pastor? La cizaña no está dispuesta a permanecer en santidad por causa de Cristo. Exacto. Entonces, por eso es que vemos que y tenemos que tener cuidado, mi gente, porque es una línea fina. En el principio que te dije, los extremos son malos. La sierva que antes decía que ahora las criticamos porque tienen su falda larga, pues la sierva agarra y se revela y dice: no, ahora yo me voy a andar en bikini ahora. Entonces, tú sabes, el siervo dice: no, que tú sabes que tomarse un cosita de vino no hace nada. No, ahora yo voy a tomar cerveza también y licor. Una jumetica ahí, no le hace daño a nadie. Tú sabes, los extremos son malos, mi gente. El enemigo no te presenta y te dice: hey, mira, te voy a matar, te voy a botar y te voy a destruir. Ese es mi plan contigo. No, mi gente, eso te lo dice Cristo. El enemigo te presenta todo lo bueno que él puede darte y ofrecerte, que te hace bien a tu cuerpo.
But I don't know if I'm digressing today. You're doing good, bro. Estamos en Priscila y en Aquila. Sí, Una buena pareja. Mis colaboradores en Cristo que expusieron su vida por mí, a los cuales, imagínate una situación donde Pablo se da de cuenta, hubo una situación, no se dice cuál, en el cual Priscila y Aquila, por ayudar a Pablo, corrían peligro. Y lo hicieron sin importarlo. Ahí entonces yo puedo ver, pastor, No, termina. que hay verdadero amor y hay verdadera pasión por el Señor. No, que quería, como lo mencionaste nuevamente, en 1 Corintios 9:15, es donde está lo que estábamos buscando ahorita en cuanto a Pablo sentirse. En la traducción lenguaje actual dice, sin embargo, yo nunca he reclamado ese derecho, está hablando de cobrar, está hablando de un salario. Tampoco les he escrito esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Eso era una satisfacción el trabajar. Esa era la palabra que estaba hablando. Sí es. Fíjate, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también la iglesia de los gentiles. A esta persona muchos le están agradecidos, a Priscila y Aquila. Y queda claro con esto, y yo creo que esto queda claro ya, que no se hable más ya, pero se va a seguir hablando, pero como quiera. De que en el Señor, nadie es mejor que nadie. Amén. ¿Okay? Amén. Porque muchos de estos nombres que están aquí, mi gente, no solamente son de mujeres, hay unos cuantos nombres de esclavos. Fíjate que también en aquel tiempo los esclavos no le ponían nombre. ¿Seguían siendo los maridos? ¿Ah? No son los maridos. No, son esclavos, Los esclavos no le ponían nombre de libres, tenían nombre de esclavos. Pregunta. Pastor, ay Dios mío. Saludad también, escuchen bien. Saludad también a la iglesia de su casa. Oye bien, Pablo ayuda ellos ayudan a Pablo. Pablo le está agradecido, los gentiles le están agradecidos, y ahora donde ellos están, siguen haciendo lo mismo. Lindo. ¿Okay? Saludad a Epeneto, amado mío. Yo no sé mucho de Epeneto, pero sí sé que es amado de Pablo. ¿Okay? Tampoco voy a, tú sabes, a inventar aquí, a inventarme una doctrina ahí rara. Es el primer fruto de Acaya de Cristo. Esto sí es importante. Que es el primer fruto de Acaya de Cristo. O sea, el primer cristiano en Asia Menor es Epeneto. Cuando estaba montando la tiendita, bueno. El primero que creyó y que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador es Epeneto. Y por lo tanto, Epeneto goza de ese amor y de ese aprecio. ¿Y qué importante es esto? ¿Tú sabes por qué? Porque todavía Epeneto sigue creyendo. Hay en varias ocasiones, miren, las epístolas de Pablo, por ejemplo la de Filemón, y por ejemplo epístolas que él le escribe a Timoteo y a Tito, son de las últimas, ¿verdad? Y a mí me toca mucho el corazón cuando Pablo ya está viejo y dice, todo me has desamparado. Solo Lucas está conmigo. El Señor le pague conforme a sus obras. Ahí está. Imagínate. Una persona dedicando toda su vida para el Evangelio y llega un punto donde todo el mundo se fue. Solamente quedaban un grupito. Claro, habían personas que habían muerto por la persecución. Y cuando él habla de eso, él tiene como ese sentir a quien él está escribiendo, sabe lo que significa, porque Pablo ha estado muchas veces, cuando tú estás joven, ¿verdad? Y tú estás con ese brío y con ese fervor, y tú estás dispuesto a comerte el mundo. Por eso es que los revolucionarios siempre
they target, o ¿cómo se dice eso en español? Señalan, se dirigen a la juventud. Porque ¿qué ellos saben? Ellos saben que cuando ellos llegan a la juventud, el joven se enciende en ese fuego y le da para allá sin importar nada. Pablo no es el que estaba tan joven cuando encontró a Cristo, pero sí estaba 30 años más joven que cuando al final de su vida, ¿me entiendes? Y vemos que Pablo, sin importar las prisiones, la hambre, los naufragios, los peligros, las fieras, las traiciones, Pablo sigue firme. Es que podemos ver que hay una gracia que se manifiesta de parte de Dios que lo mantiene firme. Y eso me gusta mucho cuando él cierra la carta, pero no vamos a decir eso todavía. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Fíjese bien, en la iglesia hay personas que trabajan. ¿Ok? Hey, mírenme aquí. Look here. En la iglesia hay personas que trabajan, muchas personas que trabajan. Pero hay personas que trabajan mucho. ¿Ok? Hay una diferencia. Todos somos necesarios, pero a esas personas que trabajan mucho hay que reconocerla. ¿Ok? Así que cuando usted vea que reconocen a una persona que en la iglesia trabaja mucho, tranquilo, usted se sienta feliz, contento. Amén. Porque esa persona trabaja mucho. Saludad a Andrónico y a Junias. Fíjate bien, porque este está interesante. Te dice, mis parientes y compañeros de prisiones. Estas personas eran familiares de Pablo doblemente, ¿ok? Porque ese término pariente no se usa con cualquiera, se usa con personas que son relacionadas contigo de sangre. Los cuales son muy estimados entre... Marieli, lo siento, pero yo creo que la traducción tuya Mr. Mark ahí. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, cuando Pablo estaba persiguiendo. Oiga bien esto, porque esto está interesante. Cuando Pablo estaba con ese fervor y ese fuego de perseguir, de llevar a cristianos a prisiones para que lo mataran o para que lo azotaran o para que lo apedrearan, varios de esos cristianos eran familias de él, ¿ok? Los cuales son muy estimados entre los apóstoles y también fueron antes que mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, a Urbano, lindo, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaqui, amado mío. Fíjese cuánto amor hay ahí. Amado mío, colaborador en Cristo. A Amplias, amado mío en el Señor, saludad el 10. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. A los de la casa de Aristóbulo. Fíjate bien, porque esto está interesante, porque te dice a los de la casa de Aristóbulo, pero no saluda a Aristóbulo. Dicen que Aristóbulo era una persona de alta gama o de alto estatus social y que en su casa habían creído, pero él todavía no había creído. Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo también. This is a disclaimer. Muchas de las cosas que se comenta aquí es basado en estudios y en cosas que no son directamente, tienen que ser así. Puede ser hipótesis. Porque la Biblia nos enseña que nos apoyemos en lo que está escrito y no nos salgamos de ahí. Así que yo no quiero que usted salga de aquí y abra una iglesia y le diga, esta es la iglesia de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente de Pablo, y a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Y este otro título, ¿sabes qué? Es bien interesante, porque si tú saludas a los de la casa de, pero no saludas al de la casa, hay algo ahí.
Y yo creo que hay algo detrás de eso, de esa teoría que dice que estas personas no eran cristianos todavía. Lo cual es saludad a Pérsida, la cual otra mujer, que ha hecho otra mujer, la cual ha trabajado mucho en el Señor, así como María. Ahora faltó Trífera y la Trifosa. Son dos. Que aquí ya vi tratando. Que ustedes quieren meter mujeres ahí. Está metida. Ok. ¿Cuál verso es? El 12. El 12, vamos. Saluda. Ok, mira, es verdad, tienes razón. Esto es interesante, escuchen. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Pero chequea esto. Mucho. Trifena y Trifosa trabajan en el Señor. Pero chequea esto. Saluda a la amada Pérsida, la cual trabaja, ¿qué? Mucho en el Señor. Esos nombres son como una tortura. Sí, Bueno, quería mencionar eso. Sí, hay una gran lección en este capítulo, es Ajá. no se inspiren para ponerle nombre a sus hijos. Hay gente que lo lee y le hace una mala cristiana. Suena lindo. Amplias me gusta. Amplias. Wow. Trifena y Trifosa significa delicada y refinada. Oh. Todas son bien suavecitas. Sí. Hay mucho que ustedes, amadas, Sus nombres son como suavecitos, no son como que la bacana. Ajá. Escuchen bien, amadas hermanas, que ustedes deben ser como Trifena y como Trifosa. Amén. Nombre para ministerio, damas terrible. La cual trabaja mucho en el Señor. Pero, pastor, ¿tú sabes qué? Yo creo que hay algo. No titubees. Hay algo, pastor, hay algo en las mujeres, pastor, que yo he notado. Y es que en toda la congregación son imprescindibles en el sentido de su arduo trabajo y la dedicación que le ponen a la obra. ¿Okay? Aleluya. Son muy buenas. Lindo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo está en mí. Esta palabra escogido en el Señor, todos los cristianos son escogidos, pero me hace a mí el parecer, me da el parecer de que este Señor tenía un llamado específico para hacer una tarea específica. Y a su madre, que lo es también mía. Esa no es literalmente que era la madre de Pablo, sino que tú sabes que como hay señoras con la cual uno se encariña y uno la considera como madre. Saludad a Rufo. Saludad a Síncrito. Este sí me gusta. A Flegonte. Coge ahí. A Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Pero Hermas era la mujer y Hermes el varón. No, mentira. Saludad a Filólogo, a Julia sí, ¿verdad? A Nereo y a su hermana, a Olimpas y a los santos que están con ellos. Fíjate que en todo ese grupo, a este y a los santos que están con ellos, dándote a ver que no están solos y que hay una congregación, hay como esta célula, como este pequeño grupo de hermanos que se reúnen, tú sabes, porque no pueden estar todos en el mismo lugar. Y estas personas son auspiciadores de la iglesia. Ok, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Alguien que me explique eso. Claro. Salúdense como es la costumbre de la iglesia, con un beso. Un tipo de beso afectuoso. Sí, hay personas que se han cogido eso en vez de cultural como un mandato, o sea, en vez de algo que Dios le mandó que el apóstol Pablo le escribe a ellos y que era común entre ellos, anyways, como un mandato. Entonces
yo tenía un supervisor que es cristiano y él me dice, yo iba a una iglesia, no sé qué tipo de iglesia era una iglesia que cuando él llegó en la puerta, viene el ujiel y le planta un beso. Le dice bienvenido. Y mira, No hagas eso. Y ahora que Grace está lo menos. y él dice que él no volvió a la iglesia. Él buscó otra iglesia. Así que tenga cuidado, pero, hey, ¿tú sabes qué? Pastor, no homo, ¿ok? No hay nada. Si nosotros tenemos nuestra mente sana, mente limpia, no hay nada de malo en que, por ejemplo, yo salude a Benji con un beso. Santo, en la mejilla, ¿ok? Mi papá, yo le doy mi beso a mi papá, ¿verdad? Yo le doy mi beso a mi papá. Antes, cuando yo estaba creciendo, yo tenía como 14, 15. Mi papá me vino a saludar con un beso y yo le dije, papi, échate para allá. No está en eso. Pero después, tú sabes, creciendo y madurando, digo, ven acá, ese es mi papá. Está bien, pastor, no te preocupes. No, yo estoy bien. No te preocupes, que todo está bien. Vamos a llegar hasta aquí. Más os ruego, hermano. No, espérate, que yo no quiero entrar ahí. Yo lo quiero dejar ahí. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Y la semana que viene, pastor, terminamos. Seguro que sí. Entonces, queridos hermanos, gracias por estar con nosotros en esta preciosa noche. Muchas gracias por los puntos que hemos podido compartir. Algo que podemos ver en esto es la realidad de la iglesia, de que hay esa cercanía, que hay que no es una teoría lo que estamos hablando, es algo que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo y debemos seguir experimentando, que nunca se pierda la cercanía, la coinonía, el nosotros poder nutrirnos. O sea, acuérdese que Dios le da a cada uno conforme a su necesidad, pero también le da a cada uno conforme a lo que debe ministrar al cuerpo de Cristo. Lo que Amén. Yes. Quería mencionar que esto es bien importante, el mencionaba el pastor Juan, tantos nombres, como Pablo mencionaba, y como bien dijiste al principio, él no es necesario literalmente conocer a esas personas, sin embargo, conoce su nombre, los tiene en mente, y nosotros para nuestra enseñanza este puestito, ¿verdad? Yo todo lo veo y digo que yo puedo aprender de tantos nombres y de todo esto, además de todas esas virtudes que tenían esos hermanos. Aquí mencionado que tenemos que preguntarnos cuántas personas nosotros conocemos en esta iglesia. Eso es así. Por sus nombres. Eso es así. Por sus nombres, porque a veces estamos como llaneros solitarios y hay algo que se destaca aquí es esa vida de, como bien dice, de comunidad, de comunidad, de familia. Dios nos llamó a habitar en familia, la familia se conoce por nombre, sus virtudes, sus defectos, sus debilidades. Y eso me toca a mí mucho porque una de las cosas que he testificado muchísimo cuando a mí me diagnosticaron con fibromialgia, una de las primeras cosas que Dios trató en mi vida fue ese orgullo de yo no dependo de nadie. Y lo primero que Dios me pone a hacer es y estando en la iglesia, claro, yo estaba ¿verdad? En pañales, ¿no? Pero aún así tuve que aprender con lágrimas porque yo decía, pero yo no soy orgullosa. Sí, eres orgullosa, porque eres eres autosuficiente. Y era porque yo era bien dinámica y multifacética y yo no veía nada malo con eso. Y Dios poco a poco me está mostrando, quiero que le tenga hasta para las cosas más sencillas, para que venga alguien que ayude a planchar, para que venga alguien que ayude a hacer los quehaceres de la casa. Y yo, no.
fue un proceso bien difícil para mí, porque yo no veía nada malo con eso. Pero cuando uno va leyendo y viendo todas estas cosas, qué hermoso, uno llama a mitad de familia y así depender uno de otro. And there's nothing wrong with that. Eso es así. No nos llama a ser generosos. Todos estos nombres pues nos representan a la iglesia, nos representan a nosotros, ¿verdad? Que tienen personas particulares y específicas que Pablo reconoce, pero todos ellos son servidores. Y lo que Pablo está haciendo es reconociendo el trabajo que estos servidores han hecho, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Tratando de que ese mismo proceso de reconocimiento que él hace, no se sabe cuántos nombres, y posiblemente no se lo olvidó a ninguno, quizás se lo olvidó a alguno, pero la intención estaba en reconocer a todos aquellos que trabajan. Por eso es que cuando trabajamos para el Señor y servimos en cualquier calidad de servicio que nosotros hagamos, ¿verdad? Todo lo hacemos para el Señor, ¿verdad? Porque va a llegar el momento que ya sea un hombre espiritual como Pablo, o el mismo Señor, nos reconocerá a su debido tiempo, ¿verdad? Pero no lo hacemos para ese reconocimiento, lo hacemos por servir, porque ese es el llamado que nosotros tenemos. Pero es interesante ver cómo él reconoce a todas estas personas que de una forma u otra lo han ayudado. Gracias a todos por la participación. Hablando de conocer a nuestros hermanos, quiero pedir disculpas públicamente a Edwin y a Vanessa por no saber que yo eran hermanos. Los amo en el Señor. Dios les bendiga, pastor. Den un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Saludo a cada uno de ustedes. Es más, denle a las cámaras, háganle así a las personas que nos están viendo en vivo. Salúdenle. Estamos saludando en el Señor. Gracias por su contacto. Gracias por su, no dice contacto, apoyo. Sintonización. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es? Sintonía, esa es la palabra, sintonía. Gracias, ¿ves? Una trifona ahí, ¿ves? Una trifona. Eso está bueno, ¿sabes? Eso está bueno, ¿sabes? Necesitamos más trifosas y la otra y trifena, trifena. Eso es tremendo, Amara, tremendo Zulma, tremendo nombre para el ministerio de damas, las trifonas, eso está bueno, pero gracias a cada uno de ustedes, y les digo algo, gracias. Como pastor miraba esto y estoy de acuerdo con lo que dice el pastor Egisiaco. Me gusta la humildad del apóstol Pablo, que el éxito de él uno lo puede poner, ¿sabes? Una persona bien exitosa en el Señor y haber alcanzado mucho, pero qué lindo que él no se olvida de aquellas personas que no tan solo estuvieron con él en un proceso de gloria, en un negocio como era Priscila y su esposo, pero también en las prisiones, ¿sabes? En todo ámbito él deja saber, tú sabes, que tenía a alguien. Y eso se agradece, y yo como pastor le agradezco a todos ustedes, a todas las trifenas de la casa. Aplausos a todas ustedes, a todas, de verdad, a todas las personas que nos ayudan, a todos ustedes que nos ayudan. Gracias, esto solo no se puede. El miércoles que viene continuaremos con el capítulo 16 creo que si no, del 17 en adelante. Espero que se hayan gozado. Comparte este video, comparte. Si necesita oración, por favor, déjanos ahí en los comentarios. Será hasta la próxima. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Ay, nosotros vamos a ponernos de pie en esta noche, de verdad que